Ok, bienvenidos a este video en la cual abordaremos tres temas importantes relacionadas a la sociología y teorías generales del delito. Como primer tema tenemos causas de incremento del delito según la sociología. Como primer punto tenemos desigualdad social y economía. La falta de oportunidades genera exclusión y puede empujar a las personas hacia el delito. Como segundo tenemos desorganización social. Comunidades con pobreza, desempleo y poco control social tienden a tener más delincuencia. Como tercer punto tenemos falta de acceso a educación y empleo. La marginalidad favorece la integración en redes delictivas. Como segundo punto tenemos estrategias sociológicas para combatir el delito. Como primer punto tenemos reducir la desigualdad, mejorar condiciones de vida y acceso a servicios básicos. Como segundo punto tenemos fortalecer la comunidad, crear lazos sociales, participación ciudadana y apoyo local. Como tercer paso tenemos invertir en educación y prevención, programas para jóvenes en riesgo y formación laboral. En conclusión, la delincuencia es una consecuencia de problemas sociales estructurales. Para reducirla es necesario actuar sobre las causas profundas, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades. Muchas gracias. Eh, También tenemos el concepto y elementos, también características e importancias de la teoría del delito. Eh, Dice ser que la teoría del delito es una serie de hipótesis fundamentadas en un corriente dogmático, esencial en un sistema de pensamiento, considerando que el derecho penal como frecuente y única y obligatoria y es caracterizada por la coherencia y por la sistematización. También tenemos lo que es la teoría del delito. Eh, es un insumo utilizado por actores procesales para demostrar la inocencia o la culpabilidad. La teoría del delito analiza y estudia los presupuestos jurídicos de la punibilidad de los componentes humanos, ya sea a través de una acción o una omisión. La práctica del derecho penal es corriente hablar de la teoría del delito cuando se defiende un caso. Tenemos la importancia del delito. La teoría del delito es fundamental para el sistema purativo, como es el marco teórico de la determinación de la responsabilidad penal de una persona. Fundar la pena justa y proporcional y ayudar a interpretar las normas penales, garantizando la legitimidad y la evidencia arbitraria. También tenemos lo que son los elementos del delito. Tenemos como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Son los tres elementos que convierten a una acción de un delito. En estos niveles está en una relación lógica necesaria, ordenados en una sistemática y constituyente de la estructura del delito. Cuando una conducta es típica y antijurídica, estamos frente a lo injusto, pero lo injusto es suficiente para imputar el delito si se requiere un test de culpabilidad. En primera instancia tenemos lo que es la acción. La teoría finaliza y analiza que la acción y la omisión son elementos básicos de un delito, significando que la acción positiva y omitiva es la acción que origina del delito. También tenemos lo que es la tipicidad. La acción lleva a cabo y es castigada legalmente penada por la ley, que es la regularización que comporta la tipicidad de la acción. La valorización de la tipicidad se lleva a cabo el juzgador para determinar si la conducta encaja en el tipo penal. Gracias.
Bueno, continuando con los elementos de la teoría del delito, tenemos también la antijuricidad, que es la psicología de la culpabilidad. La antijuricidad en el concepto del delito significa el desvalor de un hecho típico contra las normas del derecho, especialmente en la conducta penal, ya que es antijurídica, no protegida por causas de justificación. También encontramos la culpabilidad, que es la culpabilidad es el elemento de la teoría del delito que combina circunstancias específicas que determinan las acciones del autor al momento de cometer el delito. Vamos a presentar un pequeño caso eh, que tiene como finalidad analizar los elementos estructurales de la teoría del delito. En este caso tenemos que Luis durante una noche va a una joyería y con una piedra logra romper las vitrinas, los vidrios y se extrae joyas, un aproximado de $15,000. La cámara de seguridad lo registra el hecho y permite identificarlo. La policía lo detiene días posteriores y encuentran en el poder de Luis las joyas que robó. Y él aduce y quiere justificar comentando que su hija está enferma gravemente y no tiene medios económicos para su tratamiento. Bueno, en este caso encontramos, de hecho, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En el caso de la tipicidad es la acción y el resultado. En este caso, el resultado es el robo, ¿no? La acción, el hecho de que con su fuerza utilizó una piedra y rompió, en este caso, el vidrio. Entonces, encontramos también en el artículo 18 del COIP eh, la, sobre las causas de estas. También el artículo 189 del COIP que menciona acerca del robo. Seguido tenemos la antijuricidad, condición de hecho y norma. La conducta encaja en el tipo penal y no hay excusa para justificar. ¿Sí? También tenemos lo que es la culpabilidad, es lo que habíamos mencionado, la teoría psicológica de la culpabilidad. Tenemos en cuenta que Luis es una persona mayor de edad, está mentalmente bien, y es consciente del acto que cometió, del acto lícito que cometió. Entonces, a lo mejor su situación familiar podría servir como circunstancia atenuante, pero no le elimina de la culpabilidad. Podríamos decir que Luis es culpable. En conclusión, Luis ha cometido un delito de robo conforme al artículo 189 del COIP. Su conducta es típica, antijurídica, es culpable, aunque su situación personal es grave y no justifique el hecho, aunque sí podría atenuar la pena impuesta. Muchas gracias. Ok. Análisis comparativos y conceptual de las teorías del positivismo y evolucionismo. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Pilaguano, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica Salesiana. En esta exposición abordaré el análisis comparativo y conceptual de las teorías del positivismo y evolucionismo. Primero hablaré sobre el positivismo. Esta corriente fue desarrollada por Auguste Comte, quien propuso una ciencia positiva basada en la observación y la experiencia. Comte planteó que la humanidad pasa por tres estados: teológico, metafísico y positivo. En el derecho, el positivismo ve las normas de producto de la autoridad, separadas de la moral. Enfatiza la ciencia, enfatiza la certeza jurídica, el orden y la claridad normativa. Ahora bien, hablaremos del evolucionismo. Su principal exponente es Herbert Spencer, quien considera a la sociedad como un organismo biológico que evoluciona. En el derecho, según esta teoría, cambia y se adapta conforme lo hace la sociedad.
Esta visión acepta el cambio jurídico y resalta cómo factores sociales, económicos y culturales afectan las normas. En comparación, ambas teorías son sociológicas y científicas, pero con enfoques distintos. El positivismo busca el orden y estabilidad, mientras que el evolucionismo propone el cambio y la adaptación. El positivismo enfoca en leyes fijas, el evolucionismo en leyes cambiantes. El primero analiza normas cerradas, el segundo, el contexto y evolución del derecho. En conclusión, ambas teorías aportan perspectivas valiosas. El positivismo ayuda a entender la estructura del derecho, mientras que el evolucionismo permite analizarlo como un fenómeno social cambiante. Combinarlas mejora nuestra comprensión del derecho actual. Muchas gracias por su atención.